Chicos, esperamos 2 o 3 minutos y empezamos, ¿bien? Bien, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Qué bueno verlos, o verlos conectados en estos días. Eh, como ya les he ido conversando, sobre todo en base a algunos mails que les he ido mandando, estas semanas ya representan las últimas semanas de clases para dar cierre al semestre, ¿bien? En ese sentido, a nosotros particularmente en esta clase, bueno, y en todas sus clases, les quedan prácticamente 3 semanas de clases, salvo las clases del día jueves, que el jueves 16 es feriado. Eh, por tanto, ahí quedarían 2 clases. El resto de sus semanas o de sus asignaturas les quedan todavía un total de 3 clases. Bien, a nosotros nos queda la clase del 6, las del 13 y las del 20 de julio. En ese sentido, me interesa comentarles un poco cómo vamos a funcionar específicamente en esta asignatura. Hoy día vamos a ver uno de los últimos elementos, contenidos, ejercicios para que vayamos viendo de elementos que ya hemos ido trabajando, que ya hemos ido explorando y desarrollando. Con ello vamos a dar fin a nuestra materia y en conjunto al final de la sesión o de la clase de hoy día, que tampoco va a ser extremadamente larga porque la mayoría de los datos ya los hemos ido viendo, ya los han ido repasando, los han ido ejecutando en sus solemnes, están, vamos a, al final de la clase, explicar la solemne 3, que ya sería la última nota que tendría este curso, ¿bien? Esa nota se las voy a dejar hoy día, o sea, ya está subida en la intranet por si alguno quisiera mirarla, pero, o la pauta del control ya está subida, pero la solemne por sí misma es, o está confeccionada, o está planificada para el día 13 de julio, ¿bien? ¿Por qué se las voy a dejar dada hoy día? Porque como ustedes bien saben, el día 20 tenemos que cerrar,
nuestras clases, y por tanto ese día nos vamos a juntar, no de manera obligatoria, es decisión de ustedes si se conectan o no, a ver las notas de su última solemne, a ver el promedio del curso de cada uno, y ver algún caso que pudiese llegar a quedar conectado o que pudiese quedar en condiciones de dar examen. Bien, en ese sentido, es importante que aquellos que puedan estar peligrando con alguna nota o que tengan alguna circunstancia puedan saber que esa semana vamos a conversar, pudiésemos llegar a ver, observar, etcétera, y planificar ese mismo día, en el caso que sea necesario, una nueva solemne o nuevas características para este examen. Por tanto, hoy día vamos a ver algo de materia, más bien de construcción de contenido. El día 13 vamos a dejarlo específicamente para resolver dudas, para aclarar instancias, por si existiera todavía alguna duda sobre algún elemento técnico o sobre algún elemento que pudiese llegar a suceder. La solemne se va a entregar el día 17, es decir, el viernes. Ojo con esto, porque normalmente la he estado pidiendo para los días domingos, pero como tengo que tener las notas el día 20, en el día de la clase, les voy a pedir que me la puedan enviar el día viernes, cosa de que tenga algunos días para poder revisar la solemne de cada uno de ustedes y tener la nota ejecutada ya el día 20. Bien, y el 20, para aquellos que lo deseen, no es obligación, así como la clase del día 13 tampoco es una obligación asistir, solamente es para aclarar dudas o para ejecutar alguna acción que puedan tener dudas de cómo se pueda llegar a ejecutar o a realizar. El día 13 y el día 20 no son obligatorios, pero el día 20 nos juntamos para ver promedios, para ver notas, hablar de algún punto central que necesiten explorar, etcétera, etcétera. Y si alguno tuviese que rendir exámenes, bueno, lo conversamos en esa misma clase, ese mismo día, para ir ejecutando estos elementos. Bien, no sé si les queda alguna duda de cómo vamos a funcionar en lo que nos queda de estas clases, o si existe alguna duda particular, quizás no solamente en esta asignatura, sino en otra, en términos de cómo va a funcionar lo que queda de semestre. Nada, chicos, bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro recorrido para ya ir amortizando, ir conversando específicamente sobre los ejercicios solemnes, etcétera. Lastimosamente, como los lunes ha habido tantos feriados, hay algunas cosas que quedaron ahí medias en vigas, pero que las vamos a ir explorando de todas maneras en el próximo semestre en algunos datos. ¿Bien? Eh, Algunos elementos particulares que me interesa destacarles que la Solemne 3 va a ser específicamente un ejercicio a través de WordPress, bien, y de elementos que vamos a ir construyendo. Bien, en este momento les voy a compartir la imagen de mi pantalla en términos de el típico WordPress que nosotros hemos ido realizando, hemos ido desarrollando. Y en este caso, a diferencia de los trabajos anteriores que vimos con metodología 360, que vimos con periodismo informativo o con el slow journalist que normalmente se termina dando, o sea, con el fast journalist, vamos a dedicarnos a ver esos ejemplos que empezamos a ver de la página web hace ya algunos, algunos, algunas circunstancias en términos de lo que vamos a estar viendo específicamente sobre Fast Journalist y el Slow Journalist. A lo que nos vamos a dedicar en este tema de la última solemne específicamente tiene que ver con el Slow Journalist, y lo que les quiero mostrar más bien es la confección. Si se acuerdan, cuando empezamos a ver esta serie de páginas que nos iban mostrando un poco cómo hacer un reportaje de largo aliento dentro de un ejercicio digital, normalmente lo que nos hablaban era que siempre existía una secuencia de quiebre. Bien, en ese sentido, podríamos hablar de que si quisiéramos planificar en términos estrictos, ¿qué hablábamos o cómo se planificaba? Podríamos hablar de que existía, por así decirlo, secuencias y multimedias que finalmente iban eh, haciendo los cortes, ¿no? Hablamos de secuencias de texto iniciales y de multimedias que formalmente
se iban dando alrededor de nuestra nota. En ese sentido, lo que nosotros vamos a trabajar específicamente son secuencias de un total de 5 párrafos, ¿bien? O sea, perdón, de 5 secuencias y un total de 5 multimedios. Bien, en ese sentido, lo que quiero mostrar antes de avanzar con el tema es que lo que vamos a terminar haciendo específicamente son temas generales, bien, con una secuencia, le llamamos secuencia a todo el constructo de párrafos, multimedia que permita cortar esa secuencia, posteriormente una nueva secuencia, multimedia, secuencia, multimedia, secuencia, multimedia. En rigor, si es que lo queremos llamar en términos más simples, una secuencia en términos digitales se habla más bien de una nota de fast journalist, es decir, una nota de 4 párrafos, multimedia, nota de 4 párrafos, multimedia, nota de 4 párrafos, multimedia. La idea es que si uno termina haciendo una suerte de tema general, lo que termina sucediendo acá es que si yo escogiera, por ejemplo, un tema general de turismo, yo podría hacer, por ejemplo, secuencia 1, donde viajar en primavera. Acá en mi multimedia podría poner un mapa de lo que yo normalmente, mapa de las zonas principales. Bien. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de turismo en Asia. Y acá voy a poner videos de Asia. Acá voy a poner, por ejemplo, América. Y voy a poner, por ejemplo, un podcast de personas que estén hablando de temas de América, ¿no? Discutiendo un podcast sobre el turismo de América. Felipe, ¿Sí? consulta, perdona, secuencia entonces serían 4 párrafos de 3 Exactamente. líneas. Sí, lo mismo que hemos visto como nota normal de WordPress, después lo voy a mostrar más técnicamente. Ya, Solo ahora ok, me interesa como mostrar como un poco la secuenciación que vamos a hacer. ¿Ya? ya, ok, Pero lo voy a pasar gracias. en 2 minutos en WordPress y lo vamos a ver más práctico. Ya, ¿Ya? Podcast, por ejemplo, después acá podría hablar de, no sé, alojamientos o precios, por ejemplo. Podría incluir algún tipo de infografía. Y finalmente podría terminar haciendo esto con, qué sé yo, recomendaciones. Y cerrar con un multimedia que nos permita dar un ejemplo, que en este caso podría ser algún tipo de cita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa en esto, chicos? Es que formalmente nosotros vamos a tener un gran tema, lo vamos a ir dividiendo en, por así decirlo, en subtítulos o subtemas que nos vayan permitiendo ir leyendo esta nota de largo aliento, pero como sabemos o como hemos ido viendo que la gente no tiende a leer demasiado en digital, hacemos pequeños cortes a través de elementos multimedia que permitan distraer al usuario en términos prácticos de aquello que yo quiero ir contando. Bien, en ese sentido, una vez que yo ya genero esa planificación, por así decirlo, en términos prácticos, lo que me voy es a mi WordPress, ¿cierto? Voy a copiar una nota cualquiera en este momento, voy a copiar alguna de MOL, para hacerlo más rápido, o de cooperativa, no sé. Me gusta más. Y vamos voy a suponer que voy a hacer esta nota. Evidentemente, la idea es que ustedes siempre las pueden crear, solo se los voy a ir mostrando y vamos a ir repasando cada uno de los pasos que se va construyendo. Bien, en ese sentido voy a copiar el texto que está acá para que vayamos viendo exactamente en términos de formato cómo estamos pensando los textos que nos interesan. Bien, recuerden acá que lo importante es irse a clásicos, ¿cierto? Y que en este clásico siempre el pegado especial para que no vaya a haber problemas y no vayamos a copiar todos los elementos que se van dando. Bien, como sabemos, la primera nota tiene que ser de 4 párrafos. En total, voy a ir juntando algunos párrafos para que se vaya dando y vamos a eliminar algunos de acá. Bien, en total, acá tengo 5, voy a pegar este, por si acaso. Y vamos a ir viendo inmediatamente
si esta cantidad de párrafos, recuerden que una cosa es ver los párrafos ahí en el editor y otra es que las líneas calcen con lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, este párrafo tiene 3, los demás también, y el último también tiene 3, por tanto los voy a tener que agrandar un poquito. Bien, como esto lo vamos a hacer bien a lo rápido, uy, me leí de mer. Vamos a copiar este bien rapidito para poder ir haciéndolo. Y acá. Y que les quede exactamente el formato que estamos viendo. Evidentemente acá el texto no tiene sentido, pero lo que nos interesa por ahora es que puedan ver el formato exacto de lo que vamos a ir realizando. Si se dan cuenta, ahora ya está perfecto en términos de cantidad, no tenemos que preocupar que cada uno de estos elementos tenga los llamados, ¿cierto? Recuerden que en total son 2 llamados por párrafo, que pueden ser negritas o hipervínculos, ¿cierto? Vamos a ir viendo, si es que alguno quisiera hacer hipervínculo, se va acá, insertar, editar enlaces, la pestañita, ¿cierto? Pone el sitio web al que está correspondiéndose. Recuerden marcar es abrir enlace en una pestaña nueva. Si lo hacen correctamente, va a aparecer así. Posteriormente, vamos a ir acá y vamos a ir agregando las negritas o los llamados que nos van a interesar. Bien, lo que hemos ido aprendiendo en términos de lectura permite al usuario tener una visión o ayudar a este usuario escaneador a estar mirando nuestra noticia. En ese sentido vamos previsualizando, si se dan cuenta ya estamos sumamente ok, porque ya tenemos todos los llamados listos dentro de nuestro texto. Acá no tiene ningún sentido los llamados que elegí, evidentemente cuando ustedes lo hagan van viendo los llamados y van haciendo que tengan coherencia, ¿no? Una vez que tenga eso, voy a insertar mi primer archivo multimedia, mi primer corte, voy a elegir YouTube, voy a ir a cualquier video de YouTube por ahora, el primero o a los primeros que salgan. Voy a poner este de la serie A, ¿cierto? Y voy a irme acá, lo voy a insertar, y voy a tener mi primer archivo multimedia. Inmediatamente después de eso, voy acá e inserto un nuevo bloque clásico, ¿cierto? Y nuevamente voy a escribir ahora de un segundo tema lo que me interesa ir desarrollando, ¿no? Y ya tengo un texto, por así decirlo, que va adquiriendo cierto clamor en términos de la estructura de párrafo que me va interesando. Denme un segundo para copiar el título. Oye, Felipe, Sí. es que me perdí un poco porque tú estás explicando un ejemplo de qué cosa. Lo que sería una nota como de largo aliento, o lo que se conoce normalmente como slow journalism o Ah, ya. reportaje digital, si que lo lleváramos muchos años atrás. Ok, ya, gracias. Entonces, esa ¿Bien? es la estructura de un reportaje digital. Sí. Es que ya no se le dice reportaje digital, por eso es que no quiero usar mucho el término, pero es como más simple de entenderlo. Sí, no, de todas maneras. Pero, Pero es slow journalism o largo aliento, claro, o que periodismo se lento, que equivale también se le conoce. a la antigüedad como reportaje digital. Exactamente. Ya, Sí, si ok. alguien, si hablaré con alguna persona de medios, seguramente te va a hablar de reportaje digital. Y normalmente la gracia del reportaje digital, que te acuerdas, no sé, parece que no estuviste conectada ese día, pero podrías revisar unas 2, 3 clases atrás que vimos un montón de páginas de ejemplos. Y vimos que Ya. eran de largo aliento, que tenían varios quiebres, y así te puedes ir Mm. reflejando un poco cómo se trabajan reportajes de, por ejemplo, sería interesante, por ejemplo, mirar CIPER y ver todos los errores, comillas, digitales que se van dando en reportajes o en notas que son muy largas, y no tienen la tendencia de escribir 4 párrafos o 4 o 5 párrafos, que es lo que normalmente escriben los medios para hacer notas cortas. Y ahí te vas dando cuenta cómo se debe ir estructurando eso, porque cuando tienes notas demasiado extensas, de mucho texto, la gente deja de leerlas por este mismo error. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Super. Entonces, volvemos acá, voy a ir mostrándoles algunos otros que puedan ser interesantes. Acá supongamos que ya tengo mi segunda parte del texto escrita y vamos a buscar alguna secuencia distinta para que podamos ir viendo. Déjenme buscar alguno que pueda ser interesante.
Hay muchas opciones dentro de este tema, pero podemos ir encontrando algunas que puedan ser interesantes. Por ejemplo, esta de mapa puede ser interesante. Acá tenemos, por ejemplo, en el lado derecho, distintos tipos de formato de mapas, si quisieran. Me puedo ir a Sudamérica, ¿cierto? No voy a ir tan lejos, pero supongamos que voy a ir a San Diego. Están todos los mapas del mundo en todo caso, ¿no? O los que están permitidos en Google. China no está 100% desarrollado. Bien, llegamos a México, ya vamos a Guatemala City. Desarrollar, y supongamos que estoy haciendo una nota sobre los volcanes de Guatemala, y me quedo acá y pongo, por ejemplo, volcán. Bien, y lo agrego. Hoy agregué. Bien, y finalmente me da la nota y tengo mi mapa insertado, que son uno de los elementos que nos fuimos observando, ¿bien? Después, una vez que termine esto, nuevamente voy y agrego a este tercer párrafo. En general, los reportajes se hablan más bien de entre 3 secuencias hasta 7 secuencias, ¿ya? Se habla de que 3 archivos multimedia, al menos dentro de una nota, acá llevamos 2, 3, llegaríamos como a la tercera secuencia. Se habla de que ya se está hablando de lo que conversábamos recién como un reportaje digital, o en este caso como un slow journalist o un reportaje largo aliento. Bien, en ese Felipe, sentido es interesante, ¿sí? entonces se podría decir que la secuencia es un texto de 4 o 5 párrafos más un multimedia, esa es una secuencia, Exactamente, una nota chica, una nota como la chica, fuimos como viendo en las veces anteriores. la que hicimos anteriormente, esa sería una secuencia. Exactamente, Ya. ¿ya? Para que no haya que dar duda. Ahí pueden elegir distintos, les estoy mostrando algunas cosas que pueden elegir, ustedes pueden explorar mucho más de todos los elementos que fuimos viendo o que se han ido mostrando en WordPress. No me acuerdo. ¿Ya? Pero lo interesante es que puedan ir mirando que existen distintos tipos de galería como para poder ir llamando la atención. Y eso es lo interesante. El multimedia no solamente cumple el rol de ayudar a informar, sino también de ayudar a distraer. Y en ese sentido, entre más llamativo sea aquello que elijan, va a ser mejor. Porque si yo elijo una nota de normal, una imagen superpuesta y no en un formato atractivo, lo que termina sucediendo es que la persona como que se la salta y vuelve a la lectura rápidamente, y tenemos la inseguridad de que posiblemente esa persona quiera irse, no quiera continuar con nosotros, etcétera, etcétera. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, también reproductor de podcast, si que alguno quisiera insertar. Voy a ir viendo algunos, por ejemplo, este cita que tampoco lo hemos usado. Qué bueno que vinieron a clases, por ejemplo. Bien. Y finalmente, ya nos queda una. Y vamos a agregar nuestro último archivo multimedia y se lo voy a mostrar inmediatamente cómo debiese quedar. Voy a ir buscando alguna que pueda ser interesante. Acá esta parte de videos les permite cargar videos propios, presentaciones en PowerPoint. Acá hay galerías aplicadas, cuadrículas que también pueden ser re interesantes en ese sentido. El comparar imágenes también es interesante, entretenida, porque la vimos como parte de las funciones que tenía, y que puedan ir mirando estructuras que puedan ir realizando, ¿no? Las voy a mostrar, pero la gracia de hacer esto, para que la persona pueda ver imágenes y comparar, por ejemplo, un antes y un después, puede ser interesante. Como en el Facebook App, que está famosa ahora, eh, podrían llegar a ser un poco eso. Una vez que tengan todo eso listo, ya tenemos nuestra nota con todas las secuencias, con los distintos archivos multimedia. Recuerden que tenemos que ir acá a la parte de etiquetas, ¿cierto? Y vamos a poner comisión, bueno, comisión, lo puse, constitución, ¿cierto? Y FP. Vamos a ver. Bien, recuerden que son 3 a 5 etiquetas, esto no cambia, es absolutamente igual porque no tiene que ver con la extensión del texto, sino que tiene que ver con los motores de búsqueda, así que no vayamos a cometer el error. Acá, si es que van a elegir algún tipo de imagen destacada para su nota, en algunos se les ve reflejado, en otros no.
Acá también otro elemento que les recomiendo, que si alguno tiene una página como la mía que tiene y aguanta mucho texto y no le gusta escribir tanto o quiere escribir o siente que es demasiado, puede encontrar algún tipo de plantilla que están de estas gratis que están dentro de WordPress para poder adecuar un poco a la escritura que ustedes requieren o desean realizar. Bien, una vez que tengan todo eso listo, apretan publicar, vamos a ver la vista previa para que no haya dudas de cómo debería quedar. Vamos a ver la entrada. Bien, acá tenemos el título, damos cuenta que parte nuestra secuencia y termina con este multimedia. Fíjense que son los 4 párrafos de 4 a 6 líneas, con los 2 llamados por cada uno, con este hipervínculo que abre en una pestaña nueva, ¿cierto? Y estamos sumamente ok. Termina nuestra secuencia con el video que hemos cargado. Luego sigue nuestra nota. Hay personas que acá toman la decisión de poner un subtítulo. Bien, también podría darse el caso, eso va a depender mucho de ustedes. No les recomendaría poner 4 o 5 subtítulos dentro de una nota, pero quizás 1 o 2 lo pueden evaluar. Bien, si no, también está perfecto que escriban solamente texto, como de largo aliento. Nuevamente tenemos nuestros 4 párrafos de 4 a 6 líneas y acá tenemos nuestro mapa, ¿cierto? Que lo escogimos en Guatemala, como se acuerdan al momento de ir seleccionándolo. Después, acá ya terminamos nuestra segunda secuencia. Volvemos a los párrafos, ¿cierto? 4 párrafos de 4 a 6 líneas. Tenemos nuestra galería de fotos que se cargó de una manera bastante visual, por así decirlo. Nuevamente tenemos nuestros 4 párrafos. Acá la cita no me quedó tan bien, así que esta la debería mejorar porque quedó bastante pequeña. Y después de esto tenemos 4 párrafos nuevamente y tenemos nuestra última imagen comparativa, ¿no? Que podría ser un antes y un después, y con eso cierra nuestra nota. Si se dan cuenta, es largo, pero tampoco es excesivamente tedioso, es simplemente escribir una nota en términos un poco más largos de lo que han venido haciendo en términos prácticos. Hoy se nos fue la... Felipe, Voy a poner acá. ¿Sí? ¿y tú no podrías mostrar dónde encuentro las plantillas gratuitas que tú decías que están en WordPress? ¿Cómo las busco? Te lo muestro al tiro. Dame un segundito que creo que es un poco picado con la cita. Ah, ya. Entonces, vamos a agrandarlo. No lo texto. Bueno, no. Sí, te lo muestro al tiro, ¿ya? Ahí está. Claro. Y ahí la dejé grande. Y dame un segundito para mostrar. Esto lo tienen que hacer directamente. Recuerden que al momento de ingresar a nuestros perfiles de usuario, tienen que escribir este WP admin que está acá arriba, el guión admin, ¿cierto? Y si lo hacen correctamente van a entrar a esta secuencia o esta barra de menú negra. Bien, dentro de esta barra de menú negra hay una opción que se llama apariencia, y dentro de esa apariencia está la opción de temas. Cuando ingresan a la opción de temas va a aparecer un montón de temas y acá pueden ver las vistas previas o los elementos que ustedes quieran ver para escoger qué plantilla les agrada más o menos. Incluso seleccionando una de estas plantillas ustedes podrían llegar a personalizarla y desde ahí también elegir un poco el tamaño del texto sin irse al chancho. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Súper. Eso, chicos, en términos prácticos, ¿hay alguna duda sobre este tipo de entradas, que es la que vamos a ver? No es nada terrible en términos de lo que ustedes han estado viendo, han estado observando, de lo que ya hemos ido realizando. Es solamente un ejercicio más extenso en términos de lo que se ha ido creando o actualizando, pero es parte de lo que hemos ido realizando, observando, desarrollando en cada clase, es potenciar un poco más el ejercicio periodístico frente a los elementos digitales en términos de lo que se va dando y de lo que se va estructurando. Prueben otras instancias porque también dentro de los multimedia existen podcasts, existen citas, existen otro tipo de galería, existen, qué sé yo, widgets, existen redes sociales que quisieran, etcétera, etcétera, y hay hartas como funcionalidades bastante entretenidas y que pueden hacer muy dinámica en la estructura de sus notas. Bien. Y En esto ese para, sentido, ¿sí? y que entré un poquito atrasada, ¿esto es, se entrega cuándo? Lo voy a explicar ahora, pero esto
Lo voy a reexplicar nuevamente, por si acaso Ah, ya. alguien se lo perdió, pero en resumen, lo que les quiero contar es que nos quedan 3 semanas de clase, incluyendo esta. En esta semana estoy mostrándoles más bien la pauta de un reportaje de largo aliento, que también podría ser lo que ustedes podrían terminar desarrollando para su seminario de grado, por si acaso. En el seminario de grado son alrededor de, si no mal me acuerdo, entre 7 a 10 notas de este tipo, de esta extensión, ¿bien? Para que lo tengan claro en términos, no me acuerdo exactamente cuánto era el número, habría que leer bien el reglamento, pero para que sepan más o menos qué se les pide en términos de seminario de grado. Bien, en ese sentido, la idea final de todo esto es que ustedes puedan crear este suerte de reportaje digital, como lo conversábamos, pero que hoy día actualmente se conoce como Slow Journalist, y que formalmente ya está la pauta subida en la intranet. Bien, y esa pauta, si no mal me acuerdo, se la voy a compartir inmediatamente. Felipe, Denme un segundo, ¿sí? en el fondo, y este es el trabajo que tú nos diste como ejemplo, que es lo que tenemos que entregar después. Esta es la solemne 3. Exactamente. Ujú. Denme un segundo. La única diferencia es que en este caso el texto o las ideas son solamente el texto, ¿ah? No me voy a cabecear demasiado con el tema de lo multimedia porque entiendo también las dificultades que hay hoy en día con la posibilidad, pero evidentemente galerías de fotos, citas, YouTube, etcétera, ustedes lo pueden ir realizando. Bien, les voy a compartir ahora la pauta, que es bien sencilla, no es nada terrible de lo que acabamos de observar. Bien, la pauta es súper práctico. La última evaluación se las voy a dejar, corresponde al 40% de la nota final del curso, ¿ya? Sobre todo para aquellos que les pueda haber ido mal en alguna de las evaluaciones anteriores, esta es una buena oportunidad para recuperarse. La última parte es lo que se conoce como, o sea, les voy a permitir hacerlo de manera individual o en pareja. Ahí lo decían ustedes, porque es un poco más largo y también porque el tiempo que les puedo dar es un poco más acotado. Normalmente siempre les daba entre 2 o 3 semanas, como les explicaba al principio de la clase, como las evaluaciones a la final de la asignatura tiene que estar el día 20. Les voy a pedir que en esta ocasión me lo pueden entregar a más tardar el día viernes 17, porque ese día me va a permitir a mí tener un par de días para poder evaluarlo y tenerlos corregidos para el día lunes a la hora de nuestra clase. Bien, en ese sentido, lo que debemos hacer es tener este reportaje de 5 estadios o 5 secuencias, ¿cierto? Y la única que yo les voy a exigir es que en esta estructura ustedes puedan escoger, o sea, que cada secuencia esté determinada por este tipo de multimedia. En la primera un mapa, en la segunda YouTube, en la tercera una cita, como lo vimos recién, en la cuarta una galería de fotos y en la última una red social que es en la parte más de los widgets, ¿no? Que se pueden ver acá. Se los voy a mostrar por si acaso para que lo vayan chequeando, pero está puesto por acá con el mismo logo de las redes sociales. Ahí está Pinterest, acá está Twitter, Facebook, Instagram, SoundCloud, Fiverr, etcétera, etcétera. Bien, ahí tienen de todas un poco. Es solamente seleccionar y poner el enlace, así como en YouTube, de la URL que ustedes están deseando construir. Bien, en ese sentido, la prueba es bastante rápida, no es tan terrible. Además, si la deciden hacer en pareja, puede ser aún más sencilla en ese sentido. Y el punto central es que no olviden que cada secuencia está antecedida de 4 párrafos en rigor. Esos párrafos, el tema es absolutamente libre, pero debe ser original de la pareja. Lo multimedia, evidentemente, no les voy a pedir que lo hagan ustedes y que creen una imagen ustedes, que creen un video ustedes, no, pero sí que lo puedan extraer y que tenga relación con aquella noticia que están realizando. El texto sí debe ser 100% original de parte de ustedes para que lo puedan ir construyendo. No sé si les queda alguna duda. Yo tengo una duda. Sí. Dale nomás, Belén. Le doy yo ya. Quería saber si a qué se refiere con el multimedia red social. ¿Se tiene que poner una publicación en alguna red social?
Puede ser eso, o puedes copiar, por ejemplo, imagínate que estás, no sé, haciendo un tema de la FP ¿Ya? y tú creaste una encuesta. Podrías subir esa encuesta. O también podrías poner, por ejemplo, un tweet de Autoridad. alguna, no sé, no más AFP, por darte un ejemplo. ¿Te Ya, das cuenta? y no se puede reemplazar ninguna de esas multimedia por otra que uno considere llamativa. Sí, si quieres ponerlo así, pero que no sea repetitiva, entiendo, que no pongas dos YouTube, cosas O así. dos mapas, ya. Perfecto. Sí, no, Ya, no ok. tendría problema. ¿Ya? Ya, Eh, gracias. tiene que ser, Felipe, entonces tiene que contar con una de cada estas indicaciones de multimedia, ¿cierto? Sí, Tiene que ser sí o sí una de cada una. sí, ¿Y los estadios son las secuencias? sí. Ya, ok. Las secuencias son de mínimo 4 párrafos, ¿cierto? Y máximo. Ya, 4 párrafos, ya, gracias. Sí. Ojo con eso, porque en el periodismo más normal o tradicional, o incluso en sus trabajos, etcétera, generalmente se escriben entre 4 a 6 párrafos, pero les transmito que escriban 4 párrafos más que nada por los estudios que ha hecho la Universidad Autónoma de Barcelona sobre estos temas, que ellos han codificado que la gente no lee más allá de 20 líneas. Entonces, si hablamos de 4 párrafos, de 4 a 6 líneas, estamos haciendo 16, si lo hacen al máximo, ya podrían estar superándose. Entonces, por eso es que hay que verlo desde ese espectro, ¿no? No desde el espectro de la cantidad, sino desde el espectro de la cantidad de lectura que una persona soporta en ambientes digitales. Y no tiene que ver, ojo, con la cantidad de caracteres, y eso también es un error bien frecuente, sino que tiene que ver con las dimensiones, con la secuencia mental que la persona hace, en términos de tratar de entender que eso es mucho o poco texto, más allá de si está leyendo mucho o poco. ¿Se entiende? Para que no vayamos a creer que esto es como una simple imposición de la vida en términos prácticos de lo que se está haciendo. Felipe, una consulta. ¿El mapa se podría reemplazar por otro recurso? ¿Cómo? ¿El mapa qué? Si el mapa se puede reemplazar por otro recurso. Sí, que sea atractivo, igual que el mapa, no habría problema. Mientras no repitan, yo insisto que el tema de lo multimedia, la gracia es no repetir. O sea, si me vas a poner 2 videos, no tiene mucho sentido. Gracias. No estoy encerrado en eso. Me interesa que hagan bien la secuencia, Andrés. ¿Bien? Bien, chicos, entonces les vuelvo a repetir un poco lo que habíamos conversado. Felipe, ¿Sí? sí, sabes que tengo una consulta porque en definitiva no sé si se puede aplazar un poco en vez del 17, quizá el 18, porque sabéis que igual estamos todos así para el 17 tenemos la entrega final de seminario. Ah, sí, y también la de Sí, redacción. sí, Sí, que se le van a estamos con empezar a cargar todas las esos 2 días. notas esta semana, porque la semana del 20 es la de cierre. Es que por último no Eh, podría ser, por ejemplo, el sábado en la noche, bien tarde, tirado para el domingo. Bueno, o sea, yo no tengo problema, pero no sé si el día lunes alcanza a tener las notas, que eso es lo único que podría llegar a suceder. Ya. O sea, Pero Sí, yo lo no que tengo pasa es problema que, en correrlo, pero es con esa advertencia, en términos que quizás no tengamos la oportunidad de juntarnos quizás con más tranquilidad. ya, sí, lo que pasa es que estamos en una semana que igual es crítica, en el sentido de que, No están y todavía, al viene la final, semana que... no, pero me refiero que a final de la próxima semana, a final de esa semana, entre el Claro, 16 y claro, entre el 15 y el 17, de hecho. sí, no, sí me imagino. Igual yo transaría la opción de perder la posibilidad de un feedback por aplazar aunque sea un día más en la entrega. Bueno, si lo desean, yo no tengo problema, se lo recibo hasta el día 19, pero no sé si llegue el lunes con la cantidad de notas revisadas. Igual también el ideal es que no se lo dejen para última hora, o sea, el ideal es si lo pudiesen llegar a hacer entre el día, mañana o incluso el sábado, esto lo sacan en 1 o 2 horas, no es tan terrible.
como podría ser seminario, que evidentemente les va a requerir quizás, no sé en qué altura están, si están en marco, están en metodología, que pudiese ser que signifique mucho más trabajo en ese sentido. O incluso si lo están haciendo de redacción, pero tienen una organizacional. Sí, es que Lo que tenemos pasa es que entrega para es la mañana, el entrega. miércoles, el jueves y el viernes. Claro. Bueno, se los dejo hasta el 19, ¿les parece? Porque igual tengo que tener las notas la otra semana. Ya, porque Sí, a mí igual me parece. Sí, a mí igual. Ah. Muchas gracias. sí, porque en definitiva, en verdad, no tenemos cómo adelantar, siendo que esta semana ya tenemos más entrega, entonces, Sí, por no, eso está bien. te lo ponía en debate, Felipe. Sí, no, súper. Me parece, me parece. Sí. 19, yo creo que es una buena fecha. Ya no voy a actualizar la pauta, ustedes solamente viendo el video saben que es el 19, ¿ya? Para que Ya. no vaya a haber ese problema. Y tratan de ejecutar la prueba por lo menos en pareja, para que se les baje un poco la carga. Dentro de sus posibilidades. Eso, entonces, ¿hay alguna duda en términos de eso? Aparte de la fecha de entrega o de algún otro punto sobre cómo vamos a funcionar la próxima semana. El próximo lunes no es obligación que nos conectemos. Sí, yo voy a estar conectado por si alguien quisiera aclarar alguna duda particular sobre la prueba, si tiene alguna complicación, si no conoce algo, si no, si se le está haciendo complejo el poder resolver alguna parte de la prueba. Ese día está como para aclarar esas dudas. Y el día 20 nos juntaríamos teóricamente a resolver las notas, a ver ya el cierre de semestre, los promedios de cada uno en el caso que sea necesario, y ver si alguno tiene alguno que dar en condiciones de dar examen. Y ahí ya estaríamos, al menos de mi parte, cerrando el semestre. Bien. Recuerden que la semana de exámenes está pensada para la semana del 27 de julio. Bien. Ahí cada caso lo vamos a tener que ir revisando, sobre todo porque el examen de seminario está en 2 días, para que no sea tan largo. Y por tanto, se va a hacer, podría darse que algún examen, alguno de ustedes topara en algunos días y tengamos que reagendar, ¿ya? Y lo otro, solo comentarles a largo aliento que inicialmente se está pensando el segundo semestre el día 31 de agosto, iniciarlo la primera semana de septiembre. Así que seguramente esa va a ser la semana de inicio. Y si cambiara eso, les avisaría para que lo sepan y se puedan programar un poco en términos de, comillas, las vacaciones que van a tener alrededor de entre un semestre y otro, ya entrando a nuestro semestre eterno, ¿no? Pero ¿y cuándo terminaría entonces el semestre si entramos en septiembre? La semana entre Navidad y Año Nuevo. Ya. Eso, de todas maneras, igual es bien variable, porque ustedes el próximo semestre tienen este lectivo que nosotros lo hemos estado haciendo en el último tiempo a través de periodismo de investigación, específicamente radial. Tienen la práctica, que formalmente es ir concluyéndola de manera individual. Tampoco me quiero alargar en eso porque sé que deben haber varias dudas en términos de la práctica, pero creo que la discusión de eso la debemos dar más cercano al inicio del próximo semestre que ahora. Y está el seminario 2, que es donde más podríamos demorarnos, pero seguramente los exámenes o la presentación, el examen final de la carrera debiese estar dándose o la semana antes de Navidad o la semana de Navidad. La de término. Como Navidad cae viernes, puede ser que ese es el periodo. Pero igual tenemos que verlo en calendario, etcétera, y todavía hay una discusión si efectivamente se parte o no esa semana. Entonces, por eso tampoco creo que haya mucho que discutir ahora. Solo es para darle el dato de lo que se está hablando en este momento. Oye, Felipe, sé que lo de la práctica lo quieres ver después, pero en este caso tiene un tiempo en específico, tiene que durar, no sé, un par de meses. ¿Y cuándo debiésemos de hacerla?
Mira, la práctica, esto es en su programa. Voy a hablar desde la lógica del programa regular, porque no te puedo dar respuesta, porque todavía no hay nada cortado, porque todavía se están terminando las experiencias del primer semestre con las prácticas que se hicieron ahora frente a las condiciones que tuvieron entre el estallido social y esto. Si es que todo funcionara normal, bueno, y su práctica, para también que lo entiendan desde esa lógica, la práctica es un ramo. Y como ramo se cursa durante el segundo semestre. Ya no se puede cursar ni antes ni después porque es un prerequisito y por tanto para poder rendir la práctica ustedes tienen que tener las 15 asignaturas anteriores aprobadas. Por tanto es inviable poder hacerla y para poder inscribir la asignatura tienen que partir el próximo semestre. Bien. Por tanto el periodo para poder hacer la práctica es el segundo semestre. Esa práctica la pueden, o sea, normalmente dura 540 horas, que son alrededor de 3 meses, pero para los estudiantes del PET siempre se ha hecho, y es algo que tenemos que ver cómo va a funcionar este semestre, pero que tiene que ver con experiencias anteriores. Es decir, una persona normal dentro de la prosecución de estudio puede solicitar que su práctica dure 3 meses, 2 meses o 1 mes, dependiendo si tiene experiencia anterior reconocida en el ámbito del periodismo, ¿bien? O en el ámbito de las comunicaciones. Si no tuviese, la práctica dura 3 meses, como duran las prácticas en general, incluso dentro, o sea, el periodismo siempre han sido prácticas, sea el periodismo diurno, el vespertino, las prosecuciones, etcétera, siempre han sido prácticas de 3 meses, ese es nuestro norte. Ahora, esas prácticas se pueden hacer presenciales, semipresenciales u online, eso está contemplado en el reglamento, y también se pueden ejecutar dentro de los lugares de trabajo actuales que pudiesen llegar a tener cada uno. En el caso de que eso no existiera, existen convenios de trabajo, o sea, convenios de práctica que tiene la carrera con instancias laborales, en medios de comunicación o en organizaciones donde ustedes pudiesen llegar a realizar su práctica y ejecutarla en el caso de que eso fuera y que también se adapta un poco a los temas laborales que pudiesen llegar en el contexto anterior. Bien, la única tema que hay que ver con sus prácticas es que los evalúe un periodista que tenga 4 años, o 5, no, son 5, anteriores a, o sea, de haberse titulado, ¿no? Ese es como el gran requisito del tema de las prácticas. Ahora, el tema de las prácticas, por eso prefiero discutirlo más adelante, porque también hay que ver la situación país de cómo se va dando y cómo va a estar todo en ese contexto, ¿no? Ahora, las prácticas, a mí me encantaría poder decirles que las podríamos aplazar, pero aplazarlas significa que ustedes tendrían que estar un semestre más en la carrera, con quizás los costos que eso pudiese llegar a significar, lo cual lo veo poco viable. Entonces, de alguna manera tenemos que prepararnos para poder salir adelante. Seguramente cuando estemos a punto de iniciar el semestre los voy a llamar a una reunión para que podamos conversar de ella y llegar a algún tipo de acuerdo en conjunto que nos permita trabajar con las prácticas de manera más regulada y que cumpla con los objetivos mínimos que ustedes necesitan para obtener el título profesional. ¿Se entiende? Ok, Felipe. Gracias. Súper. Eso, no sé si quedan más dudas fuera del resto o de lo que hemos ido viendo. Si no, los dejo libres. Ánimo con su seminario, me dijeron que estaban buenos las personas que habían entregado el seminario, así que los felicito. Espero que tengamos una buena defensa. Gracias, No sé si hay Felipe. algún tema en otro ramo, si no, los dejo libres. Claudia. No, que se me ocurra, no, necesitamos más tiempo nomás, pero aparte de eso, más Sí. tiempo, el tiempo es demasiado corto. Estamos colapsados. Les creo, pero es el cierre. Tenemos que cerrar en algún momento. ¿Ya? Ánimo, ánimo. Lo que puedan. Felipe, una pequeña duda. Dime. ¿Sería factible a lo mejor que para el segundo semestre, así como existe la alternativa de hacer un taller de radio, de periodismo
de investigación en ese ámbito, que también existiera alguna especie de alternativa para hacerlo en digital, por ejemplo? Lo dejo como una idea o una sugerencia, si es que a ti te parece pertinente. Sí, lo puedo proponer en el consejo. No sé si no estemos a tiempo todavía de mirarlo, pero tengo consejo en 2 semanas más y lo voy a plantear. Y te respondo más formal. Vale, gracias. Pero lo electivo no se puede, no hay alternativas en las que uno se puede inscribir, tomar. No, en Ah. en las circunstancias actuales, bueno, el formato que también está. Lo que pasa es que el tema del electivo, y como se lo expliqué, no creo que se acuerden, pero es parte del discurso que uno da al inicio del semestre o del inicio cuando van ingresando a la carrera. El electivo es más bien un nombre que se quedó puesto, porque en verdad lo que apunta a ese ramo es a hacer periodismo de datos, pero enfocado en alguna área distinta. Se puede hacer radio, digital, tele, etcétera, y se va trabajando dependiendo de cómo hayan sido los avances de cada semestre. Pero lo voy a plantear y te lo respondo, Roberto, ¿ya? Para que no vaya a haber dudas. O sea, hasta el momento sería sí o sí radio. Inicialmente. No, ahora, como ya. lo plantea Roberto, y creo que es una opción a explorar, a menos que alguien plantee otra, lo voy Sí, a porque en el marco levantar. de la contingencia igual es buena idea la de Roberto en todo caso. ¿Sí? Sí. Lo voy a plantear. O sea, aprender a hacer un podcast también yo creo que es súper importante y necesario. Eso yo no lo descarto, pero lo digital yo lo planteo solamente como una alternativa para que lo tengan presente y evaluarla, eso es todo. Sí, no, súper. Lo voy a dejar así súper visto. Por eso le digo, en 2 semanas, menos 2 semanas y te respondo. Porque lo tengo que plantear al consejo y hay que debatirlo. Y ahí van varios componentes alrededor. Sí, dale nomás, Felipe, confiamos en ti. Gracias, Felipe. Súper. Ya, chicos. Muchas Ánimo nomás gracias. que- ¿Ah? Muchas gracias, decía. Gracias, Ánimo nomás con Felipe. lo que les queda de semestre. Sé que es terrible, pero piensen que son 2 semanas y después se van a... Y ya el próximo semestre, y se lo digo con harta experiencia, es bastante más liviano en todo, porque solamente tienen una clase de manera regular, y las otras son más bien en cuanto a entrega o lo que vayan haciendo, y por tanto se van a sentir con demasiado tiempo libre de golpe. Así que piensen que son las últimas semanas de esfuerzo que les quedan. Gracias, Felipe. Súper. Los dejo libres entonces. Gracias. Que Ya, les vaya bien, ok. cuídense. Chao. Chao, chiquillos. Chau, chau. Chao, chao a Gracias, Felipe. todos. Chao a todos. Luego. A todos. Nos Chao, vemos. chao. Chau. Chao. Buena semana. Chao chiquillos, que estén bien.